¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Una disculpa a todos por la demora. Tuvimos algunos problemitas técnicos y por cuestiones de fuerza mayor también entraremos de manera directa al mensaje y encaremos la alabanza. En esta ocasión no va a poder haber alabanza, pero confiamos en que cada uno de ustedes esté adorando al Señor de todo corazón desde su hogar, ¿verdad? Vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar con una oración. Cierre sus ojos ahí en su casa y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo que nos permites, en el cual tu palabra es viva y eficaz, Señor. Nos llena, nos enseña, nos ayuda en todo tiempo, nos instruye. Y podemos estar seguros, Padre, de que tú eres el que tiene cuidado de nuestras vidas, las sustenta, las sostiene. Y nosotros dependemos de ti, Señor. No hay nada que salga fuera de tu perfecto control. Y todo, Señor, todo tú lo tienes en tus manos y siempre tienes un propósito, aún de nuestras equivocaciones o de nuestros errores. Tú siempre nos enseñas y sacas lo bueno, Señor. Te doy gracias por amarnos tanto, por cuidar de nosotros y enseñarnos, Señor, la vida que debemos de vivir, la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la palabra, mis hermanos. El día de hoy, por causas de fuerza mayor, como les decíamos hace un momento, pues no pudo estar aquí el hermano que nos ayuda con la alabanza, el que sirve a Dios con la alabanza. No pudo, pero bueno, confiamos en el Señor, en que la próxima reunión, bueno, ya pueda estar con nosotros y podamos tener nuestro servicio completo en cuanto a la alabanza y a la palabra, ¿verdad? Voy a dar unos minutos para que se conecte, saque su Biblia, saque su cuaderno, saque su pluma. Vamos vamos a nuestras anotaciones para continuar con el tema de el equilibrio en la vida cristiana, la serie que hemos estado llevando hasta el día de hoy. Así que damos unos minutos, 1 minuto, 2 minutos para que se pueda preparar, para que pueda compartir el enlace, pueda compartir el link del video y también puede invitar a otros a escuchar la perfecta palabra del Señor. Amén. El tema que estaremos tratando en esta mañana es el tema de equilibrando nuestro testimonio, parte 1. Este tema lo vamos a partir en dos. Equilibrando nuestro testimonio lo vamos a partir en dos para poder exponer de una manera un poquito más clara la importancia de nuestro testimonio en la vida diaria, ¿sale? El tema que vamos a estar tratando hoy es el equilibrando nuestro testimonio, parte 1. Y si quiere ponerle un título a la enseñanza, puede ponerle el siguiente título a la parte 1. Congruencia, por favor.
Congruencia, por favor, es el título del día de hoy, referente a equilibrando nuestro testimonio. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer el capítulo 21 en el versículo 24. ¿Sale? Juan capítulo 21, versículo 24. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Vamos a disponer de todo nuestro corazón, de toda nuestra atención, de todo nuestro respeto, de toda nuestra vida para aprender de la palabra. ¿Sale? Y dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Prácticamente el apóstol Juan está llegando al final de el escribir su evangelio, o el último pasaje prácticamente de su evangelio, el capítulo 21, el versículo 24 y versículo 25. Pero Juan termina su evangelio asegurando que todo lo escrito, todo lo que escribió a partir de Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hasta el último de los versículos escritos, que fue el que acabamos de leer, y el versículo 25, son verdaderos. Su testimonio es fiel, y el deseo de su corazón al escribir todas estas cosas es que creamos también de la misma forma que Juan ha creído, y demos testimonio así como también él lo dio. Un testimonio verdadero. Dile al que tienes a un lado: tienes que dar un testimonio verdadero. Tienes que dar un testimonio verdadero. Porque es precisamente a lo que nos referimos cuando hablamos de equilibrar nuestro testimonio. Es decir, un testimonio que sea verdadero, sin doblez, un testimonio sin extremos, un testimonio sin emocionalismo, sin fanatismo, sin una religiosidad barata, sino un testimonio vivo, un testimonio real en Cristo Jesús. Este es el deseo, mis hermanos, del corazón de Dios. Que seamos fieles. ¿Cuántos de ustedes allá en casa entienden que el deseo del corazón de Dios es que seamos fieles? Que seamos fieles, que demos un testimonio verdadero, un testimonio que sea conforme al Dios al cual adoramos. Que vivamos conforme a la verdad de su palabra. Fíjese que el Evangelio de Juan, mi hermano, se escribió como una defensa ante las enseñanzas que estaban surgiendo en aquel tiempo y que no eran conforme a la verdad. El Evangelio de Juan se puede considerar un escrito apologético, es decir, un escrito que es en defensa de la fe, de la verdad de la palabra de Dios. Específicamente, Juan lo que trata ahí es la divinidad de Jesús. Una defensa acerca de la divinidad del Señor. ¿Por qué? Porque Juan consideraba, así como lo había aprendido del Mesías, del Cristo, que era indispensable entender y creer en la divinidad de Jesús. Que Jesús es Dios. Y era necesario entender y creer en esto para poder entrar en el reino de los cielos. Para poder entrar en el reino de los cielos. Y Juan, después de haber experimentado de manera personal al Señor Jesucristo, al mismo tiempo que aprendía de Él, fue levantado por Dios. Fue levantado como un poderoso siervo, un siervo inquebrantable, un siervo de gran testimonio y de mucha bendición para la iglesia del Señor. ¿Cuántos de nosotros conocíamos que Juan es el único apóstol que murió de causas naturales? O por la edad. Se dice que murió de 99 años.
Todos los demás apóstoles fueron asesinados, pero Juan es el único al cual Dios le permitió en su gracia, en su propósito, que viviera hasta el último de sus días. Pero antes de eso, mis hermanos, el apóstol Juan dio un testimonio inquebrantable, dio un testimonio de bendición, un testimonio de lo cual nosotros ahora nos podemos agarrar para poder también esforzarnos, ser esforzados en la gracia, en la misericordia de Dios. Se dice que el apóstol Juan fue llevado a una isla preso por causa de su testimonio en Cristo Jesús, en una isla llamada Patmos, en la cual fue torturado y en la cual también se le reveló lo que hoy conocemos como el Apocalipsis. También hay algunas historias o algunas crónicas que hablan de que Juan en algún momento también fue torturado y fue metido a una olla de aceite hirviendo, pero no murió, sino que en su misericordia y en su perfecto plan, el Señor decidió dejarlo con vida. Y hoy por hoy tenemos escritos de los cuales el apóstol Juan es autor y que son de mucha bendición, que Dios lo utilizó para dejar plasmada su perfecta palabra, su voluntad por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Escritos como el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el libro del Apocalipsis o de las revelaciones del final de los tiempos. También fue el apóstol Juan maestros de padres de la iglesia como Policarpo, quien también a su vez, aprendiendo de Juan, fue un varón inquebrantable y de gran testimonio para la iglesia del Señor, que al mismo tiempo fue torturado por el emperador romano para que negase su fe, pero Policarpo se mantuvo y fue quemado vivo. Juan, al igual que todos los que hemos creído verdaderamente en Cristo Jesús, debemos ser de testimonio. Un testimonio para las personas que nos rodean, para que las personas que nos rodean sepan que es verdadero, tal como Juan aseguraba que todo lo ha dicho era real. Él decía y aseguraba que todo lo que él había escrito y todo lo que había dicho era un testimonio real, un testimonio honesto y un testimonio íntegro. Y pudo asegurar, y sabemos, hablando en plural, él y todos los que les rodeaban en ese momento sabían que el testimonio era verdadero. Todos los que hemos creído verdaderamente en Cristo Jesús debemos de ser del mismo testimonio. Un testimonio que sea verdadero para las personas que nos rodean. Porque, mis hermanos, en esto consiste principalmente la vida cristiana equilibrada. En mantener un buen testimonio. Una vida cristiana sin un buen testimonio no es una vida cristiana. Un buen testimonio, es decir, un testimonio íntegro en la palabra de Dios, un testimonio equilibrado, un testimonio verdadero. Un testimonio verdadero, un testimonio en el cual hay congruencia entre lo que se dice, lo que hablamos, lo que dice la palabra de Dios y la realidad de lo que estamos viviendo. Y la realidad de lo que estamos viviendo, la realidad de la vida. El testimonio, mis hermanos, es la base de la fe cristiana. Podemos decir que somos cristianos, pero si no tenemos un testimonio equilibrado, mis hermanos, probablemente estemos fallando como cristianos. Congruencia, por favor, dile que tienes a un lado. Congruencia, por favor. Congruencia entre lo que hablas, lo que dice la palabra y lo que vives. Congruencia, por favor. Pero, ¿qué es el testimonio? ¿Qué es testimonio? ¿Qué significa la palabra testimonio? La palabra testimonio puede identificarse de 2 vocablos o se utiliza en 2 vocablos. 2 vocablos griegos. El primero es martureo, que significa alcanzar buen testimonio. Es una palabra griega que significa alcanzar buen testimonio. Por otro lado, también significa declarar.
declarar. Otro diccionario nos dice que testimonio o la palabra martureo significa hablar con respeto o dar fe de algo, testificar, hablar correctamente de alguna cosa. Por otro lado, la palabra testimonio también viene del griego, se puede traducir del griego marturía, que significa evidencia dada o presentar evidencias. También significa ser testigo de primera mano. Ser testigo de primera mano. O también nos habla de un testimonio, pero también con el contenido de lo que dice el testigo. ¿Cuáles son las pruebas? Con las pruebas que está presentando para tal testimonio. Abre tu Biblia en el Evangelio, en el libro de Hechos, por favor. En el libro de Hechos, en el capítulo 1. El libro de Hechos, mis hermanos, fue escrito por un discípulo del Señor llamado Lucas. Lucas no convivió con el Señor, no conoció, se dice que no conoció directamente al Señor, o no aprendió, no fue discípulo directo de Cristo. Pero después de que Cristo resucita, asciende a los cielos y comienza a esparcirse la voz del Evangelio, la resurrección, el poder de la gloria de Dios, Lucas, siendo un médico investigador, se da la tarea de comprobar que todo lo que están diciendo es verdad, e inspirado por el Espíritu Santo, él determina o él decide escribir lo que hoy conocemos como el libro de los Hechos, y también escribió lo que es el Evangelio de Lucas. En Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas, lo que tú y yo conocemos como el Evangelio de Lucas. Hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y pon atención en lo que dice el versículo 3. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo. Después de haber muerto, se presentó vivo. Y luego dice, con muchas pruebas indubitables. Con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjate que el discípulo del Señor Lucas presenta su evidencia, presenta su testimonio, pero habla de pruebas que se dieron, de una evidencia que se dio, para demostrar que su testimonio, lo que estaba escribiendo, era verdadero. Por lo tanto, un testimonio verdadero, un testimonio equilibrado, es aquel en el cual hay una congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se hace o lo que se vive. Es decir, que si yo hablo, entonces tengo que tener las pruebas en mi vida de que lo que estoy hablando es verdad. Una perfecta armonía entre las palabras y comportamiento. Eso es lo que significa dar un testimonio verdadero, un testimonio equilibrado. Una perfecta armonía entre palabras y comportamiento. Una armonía entre creer, hablar y actuar. Una armonía entre creer, hablar y actuar. Y ya habíamos hablado anteriormente de cómo el Señor nos habla de una perfecta sabiduría al comparar a un hombre prudente, al que conoce a Dios y vive conforme a las demandas de Dios, todo a través de Jesucristo. Lo vimos en Mateo 7:24. El que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esa prudencia equivale a una perfecta sabiduría. Es sabio, mis hermanos, aquel que oye las palabras de Jesús, que aprende de Jesús y que vive conforme a esas palabras. Y va formando un testimonio vivo, un testimonio verdadero, un testimonio que es alcanzado y que los demás que nos rodean saben que es verdadero, que lo que yo hablo entonces yo lo vivo. Y en la vida cristiana este es el tipo de testimonio
que debe de prevalecer. Un testimonio que vaya acorde, que haya congruencia. Un testimonio que haya armonía entre lo que hablo, lo que vivo, lo que dice la palabra de Dios. Es el testimonio que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Es la manera en la que Dios desea que le adoremos. Teniendo un buen testimonio. De modo que lleguemos a experimentar también el testimonio de parte de Dios como lo experimentó Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el Señor mismo daba testimonio de eso. Porque es el testimonio que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Es el testimonio que debe de prevalecer en la vida cristiana, en el ámbito cristiano. Desgraciadamente, mis hermanos, vemos que no es así. Desgraciadamente nos encontramos con muchos tipos de cristianos. De hecho, en alguna ocasión compartimos una serie con ustedes que se llamó La verdadera vida cristiana, en la cual identificábamos la vida cristiana de Cristo. ¿Por qué? Porque ya tenemos que hablar de una verdadera vida cristiana y de una vida cristiana religiosa. Tenemos que hacer diferencia entre ello para no afectar el testimonio que Dios quiere que demos. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos no mantenemos un testimonio adecuado, un testimonio equilibrado, un testimonio que atraiga, un testimonio que haga ver a las personas que verdaderamente hay un Dios vivo. Y muchos, al ver un testimonio mediocre de Cristo Jesús en sus vidas, terminan por apartarse o por rechazar la fe cristiana. Aun cuando la fe cristiana es algo impresionante, mi hermano. No estamos hablando de una religiosidad, estamos hablando de una fe fundamentada en las palabras del Señor. Una fe que cree en las palabras de Cristo, que dijo que aún ni la muerte ni el Hades prevalecería contra su iglesia. Este es el tipo de fe, es el tipo de testimonio que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. El mismo apóstol Juan, el que escribió el Evangelio y el versículo del cual nosotros partimos, habló también de la congruencia del testimonio y también habló de la incongruente que puede llegar a ser también nuestras palabras. Abre tu Biblia en 1 de Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 6. 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. Juan capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le damos lectura nuevamente. Si decimos, esta palabra nos indica que no es suficiente solo con decir, mi hermano. No es suficiente solo con hablar. Si decimos, si nosotros creemos, si nosotros pensamos, pero no es suficiente solo con decir. Si decimos, si nosotros creemos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir,
que si decimos, pero nuestra manera de vivir no confirma aquello que estamos diciendo, mentimos y no practicamos la verdad. Si nuestra vida o nuestra manera de vivir no confirma lo que decimos, es decir, que no confirma que tenemos comunión con Él, entonces mentimos, dice el apóstol Juan, y no practicamos la verdad. Más adelante el apóstol Juan habla de esto. En 1 Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Así de simple y así de sencillo. El que vive practicando el pecado es del diablo. A muchos les da coraje o les da enojo, les produce enojo leer cosas o escuchar cosas como estas. El que practica el que practica el pecado es del diablo, dice el Señor. Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice el apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, pero nuestra manera de vivir no confirma aquello que estamos diciendo, entonces mentimos y no practicamos la verdad, sino practicamos el pecado. En 1 Juan capítulo 3 versículo 9 dijo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y en 1 Juan capítulo 5 versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Por eso debe de haber una congruencia entre el testimonio, una congruencia entre lo que decimos y lo que vivimos. ¿Por qué? Porque no es suficiente solo con decir. Nuestra manera de vivir debe de confirmar lo que decimos. Si no, entonces mentimos, y si no, entonces no practicamos la verdad, es decir, no andamos conforme a la verdad de la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, es decir, si nuestra manera de vivir sí refleja la obediencia a la verdad de la palabra. Si nuestra manera de vivir confirma y refleja la verdad, la obediencia a la verdad de la palabra, entonces estamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros. Es decir, nuestro comportamiento hacia el prójimo es de una comunión, es de algo que nos une. Por lo tanto, podemos andar juntos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, nos santifica día con día. También el apóstol Juan, ahí mismo en su evangelio, en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 6 dijo, lo voy a leer en Nueva Biblia al Día. Dice, el que afirma estar unido a Dios. ¿Cuántos de ustedes están unidos a Dios? El que afirma tener comunión con Dios, el que afirma estar unido a Él, el que afirma estar en luz, el que dice que tiene comunión con Él. La parte B dice, debe vivir como Jesucristo vivió. Debe vivir como Jesucristo vivió. Lo que la palabra de Dios nos declara es que no podemos pensar y mucho menos creer que en verdad tenemos una relación con Dios, una relación familiar con Dios, si nuestra manera de vivir no se parece a la de Cristo Jesús. Si mi manera de vivir no se parece a la de Cristo Jesús, entonces no puedo pensar y no puedo creer que tengo una relación familiar con Dios. Es incongruente. Porque mi manera de hablar, lo que yo estoy diciendo no va acorde a lo que yo estoy viviendo. Y la frase vivir como Cristo vivió no se refiere a la perfección de Cristo. Porque muchos, al decirle tienes que vivir como Cristo vivió, muchos piensan que esto se refiere a tener la perfección de Cristo Jesús y dicen, no, nunca la voy a alcanzar. Permítame un momento, voy a subirle un poquito el volumen a la transmisión.
Discúlpeme, mi hermano, lo que pasa es que el día de hoy me tocó solo. Solo como le digo, por causas de fuerza mayor, pero espero que ahorita ya se escuche un poquito mejor. Me pusieron un mensaje de que se escuchaba bajo el audio. Entonces, vivir como Cristo vivió, mi hermano, no se refiere a la perfección de Cristo. Cuando dice la Escritura, el que afirma que está unido a Dios debe de vivir como Jesucristo vivió, se refiere a la búsqueda de la obediencia constante de la voluntad del Padre, de la misma manera en que Cristo Jesús la buscó. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, el vivir como Cristo es buscar hacer la voluntad del Padre, buscar la obediencia. Y también el buscar la voluntad del Padre, el buscar la obediencia. El buscar la obediencia es una evidencia de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pues solo a través de la vida en el Espíritu es que podemos obedecer al Padre. Dios también nos habla, mis hermanos, a través de Santiago. Dios también nos habla a través de Santiago y nos hace ver que de nada serviría un testimonio que no es respaldado por el comportamiento. De nada sirve un testimonio que no es respaldado por el comportamiento. Es como un esposo que le dice a la esposa: te amo, pero constantemente la golpea. De nada sirve que le diga te amo si no la trata bien, o la engaña o le es infiel. De nada sirve un te amo ante la infidelidad, mi hermano. Por lo tanto, nuestro testimonio es verdadero, es eficaz, es equilibrado cuando nos respalda, o cuando es respaldado por el comportamiento. O viceversa, ¿no? O cuando la esposa le dice te amo al marido, pero constantemente le miente, o lo engaña, o no lo respeta. ¿Qué tipo de amor sería este? Hay una incongruencia entre el te amo y el daño que le estás causando a una persona. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura: hermanos míos, está hablando Santiago, el hermano del Señor, y dice: hermanos míos, y luego hace una pregunta: ¿qué aprovechará o de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta última pregunta, ¿podrá la fe salvarle? La traducción más exacta de esta pregunta, ¿podrá la fe salvarle?, es: ¿podrá tal fe salvarle? De hecho, la que leímos fue la Reina Valera de revisión de 1960, pero en la revisión de 1977 se traduce un poco más exacta diciendo: ¿podrá esa fe salvarle? La Nueva Traducción Viviente lo traduce como: ¿podrá esa clase de fe salvarlo? ¿Podrá esa clase de fe salvarlo? Lo que Santiago nos está exponiendo principalmente, mis hermanos, es que existen distintos tipos de fe. De principio podemos hablar de la fe salvífica o la fe que salva. Es aquella fe que se fundamenta en la palabra de Dios, en la obra de Cristo Jesús en la cruz.
y la cual indudablemente nos va a llevar a vivir de una manera en la que agrada a Dios. Es ese tipo de fe la que nos lleva a buscar hacer la voluntad del Padre, a buscar el testimonio del cual Dios quiere que nosotros demos. Pero por otro lado podemos hablar de una fe intelectual simplemente, la cual se basa en el conocimiento, pero no produce ningún tipo de cambio, no te lleva a obedecer, no te lleva a un cambio de comportamiento. Simplemente conoce la palabra de Dios, pero la tiene aquí en la mente. No ha producido nada porque simplemente es conocimiento. Es como cuando alguien conoce que el cigarro produce cáncer, que el cigarro te puede matar, que el cigarro te hace daño, incluso te ponen en la cajetilla la imagen de la rata muerta. Y lo sabes, lo tienes aquí el conocimiento, pero sigues fumando. Es un conocimiento intelectual, no produce nada, mi hermano, en ti. No produce cambio, no produce un comportamiento diferente. Hay algunos que simplemente presentan una fe emocional, una fe que está basada en lo que ellos sienten que es, en lo que ellos piensan que es. Y al igual que aquel que conoce un poco de la palabra de Dios, no es suficiente esa fe para llevar a una persona a la salvación. No es suficiente para forjar un testimonio intachable, un testimonio equilibrado, un testimonio verdadero. No es suficiente. ¿Por qué? Porque es simplemente una fe basada en sus sentimientos, en sus emociones o en sus pensamientos y no en la palabra de Dios. Y a través de esto Dios nos hace ver que Dios quiere ver una fe, un testimonio congruente. También Santiago expone que es solamente un tipo de fe la que puede salvar. Un tipo de fe la que nos lleva a buscar el verdadero testimonio delante del Señor y delante de los hombres. No es solamente decir que creo, no es suficiente. No es suficiente el decir creo, mi hermano. En Santiago 19 dijo que así también actúan los demonios. Los demonios también creen, pero tiemblan ante la gloria y la majestad de nuestro Dios. Por lo tanto, no es suficiente decir creo. Debe de estar confirmado por tu comportamiento. Debe de estar en congruencia, en sintonía, en armonía con lo que vives. Es necesario que nuestro testimonio sea completo, no sea simplemente de labios. Un testimonio que lo que hablamos sea congruente con lo que verdaderamente nuestro comportamiento está declarando. Es claro, mi hermano, que el testimonio que Dios busca en aquellos que le adoren es uno que sea congruente al Dios que le adora. Si la Escritura nos declara o nos dice claramente que Dios es santo, entonces Dios busca un testimonio que también diga que todo aquel que le adora es santo. Nos declara que todo aquel que le adora debe vivir en santidad. Y es lo mismo con todos y cada uno de los atributos morales de Dios. Si Dios es verdad, entonces yo debo de vivir en verdad y desechar la mentira. Si Dios es justo, entonces yo debo de practicar la justicia. Si Dios es misericordioso, amable, paciente, entonces yo debo de dar un testimonio que muestre esa verdad de Dios. Un testimonio que diga que yo me comporto de esa manera porque soy congruente al Dios que adoro. Existen muchos aspectos, mis hermanos, o factores que pueden afectar el testimonio que Dios demanda de nosotros. O incluso que pueden mantener a una persona en el completo engaño de que es parte de la familia de Dios. Aun cuando no hay una verdadera congruencia en la manera de vivir con lo que Dios espera de sus hijos. Como lo leímos también el domingo pasado, que llegarán muchos en aquel día y le dirán: Señor, ábrenos, Señor, déjanos entrar a tu reino. Y que Dios les va a decir:
No sé de dónde son. Señor, pero si delante de ti comimos, en nuestras plazas hablaste. Os digo que no sé de dónde son. Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Por qué? Porque no había una congruencia en su testimonio. Su testimonio no era el verdadero. Decían creo, pero no lo llevaban a la práctica. Hay muchos aspectos o factores que pueden afectar el testimonio que Dios demanda de nosotros. O como les digo, o llevar a una persona a permanecer en el engaño de que es hijo de Dios cuando no es hijo de Dios. Hablaremos en esta mañana solamente de 3 aspectos. Quiero mencionarles 3 aspectos que afectan el testimonio que Dios demanda de nosotros. Ese testimonio que debe de ser congruente entre lo que hablamos, lo que vivimos y lo que dice la palabra de Dios. Entre lo que somos y el Dios que adoramos. Una congruencia. Y estos 3 aspectos son, número 1, la religiosidad. Número 2, el fanatismo. Y número 3, el humanismo. Estos 3 factores afectan el testimonio del cristiano. Afectan el testimonio de aquel que dice creer en Cristo Jesús. Y nosotros, como cristianos, si tú eres un hombre, una mujer nacido de nuevo, una mujer que verdaderamente ha creído en Cristo, debes de apartarte de estas 3 cosas para poder forjar un testimonio que atraiga a otros, un testimonio que diga que verdaderamente Dios es un Dios vivo. Que tus hijos quieran adorar a ese Dios porque ven tu comportamiento. Que tu esposa quiera también comportarse como Dios manda porque varón ve tu comportamiento. O viceversa, que el varón quiera acercarse a Dios porque ve el comportamiento de la esposa. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un testimonio equilibrado, un testimonio congruente, un testimonio verdadero delante de Dios. Porque fíjate, mi hermano, mi hermana, que podemos pensar que por lo que dicen los demás tenemos un buen testimonio. Podemos pensar que porque otros hablan bien de nosotros, entonces ya tenemos un buen testimonio. Y es verdad que es parte. El que otros den buen testimonio nuestro es parte, pero no lo es todo. Porque la primera palabra o el voto mayor lo tiene Dios. Aquí es donde nos debemos de preguntar, ¿qué testimonio está dando Dios de mí? ¿Dios está diciendo que mi testimonio es verdadero? ¿Dios está diciendo que yo me comporto de manera congruente entre lo que creo o lo que digo que creo, entre lo que dice su palabra y lo que yo vivo? Porque el mundo podría tenerte en buena estima. El mundo podría tenerte como una buena persona, como una persona moral. Pero ¿qué dice Dios de ti? ¿Dios ve religiosidad en tu corazón? ¿Dios ve fanatismo? ¿Dios ve humanismo en tu corazón? Son preguntas que deberíamos de hacernos para poder examinarnos y ver si verdaderamente nuestro testimonio está siendo el correcto delante de Dios y delante también de los hombres. Una vez una persona dijo que si el mundo nos aprueba en todas las cosas, entonces algo anda mal. Porque al Señor no lo aprobaron y creo que no somos mejores que el Señor. Él mismo dijo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el discípulo es mayor que su maestro. Y si no somos mayores que Jesús y Jesús lo aborrecieron, entonces tenlo por seguro que también el mundo te tiene que aborrecer por causa de tu testimonio. Porque das testimonio, porque declaras que sus obras son malas. Así lo vivía el Señor. Pero un verdadero testimonio, un testimonio equilibrado está lejos, en primer lugar, dijimos, de la religiosidad. Un testimonio verdadero, un testimonio equilibrado está lejos de la religiosidad. Y hablando de la religiosidad, mi hermano, como un método, como un dogma para agradar a Dios. Porque eso es la religión. La religión es
es un tipo de pensamiento humano que pretende a través de muchas acciones o de buenas acciones ganarse el favor de Dios o agradar a Dios. Cuando la Escritura nos dice claramente que Jesucristo hizo eso por nosotros. Nosotros podemos agradar al Padre por medio de Cristo Jesús, porque Jesús fue quien le agradó. Dios dio testimonio también de esto diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo toda mi complacencia. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo Jesús, entonces nosotros somos agradables al Padre. Pero la religiosidad, mi hermano, se distingue por infundir miedo en las personas. De modo que no generan convicciones, sino emociones. Y también está llena de superstición, de modo que añade poder a ciertas obras o ciertos ritos. Les añade poder para recibir favores o cumplir deseos. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros nos encontramos antes de conocer a Cristo en la religiosidad o en la religión tradicional, en la cual nos infundían un temor que decía que nomás si no hacíamos esto nos íbamos al infierno, y que si no hacíamos esto Dios estaba enojado con nosotros, y si no hacíamos esto entonces nos íbamos a condenar? ¿Por qué? Porque la religiosidad se distingue por infundir miedo en las personas. Hay iglesias cristianas o supuestamente cristianas incluso que infunden miedo en sus congregantes, diciéndoles que si se van de esa congregación entonces Dios ya no va a estar con ellos, que Dios los va a maldecir, que Dios ya no los va a bendecir. E infunden miedo diciendo que si no dan el diezmo, entonces su trabajo, su economía va a decaer. Y que si no hacen esto, entonces ya no va a haber la bendición de Dios. Eso se llama religiosidad. Infundir miedo en una persona por cierto comportamiento que no está plasmado en la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con lo que Cristo Jesús ha dicho en su palabra. Va identificando. Pero el Señor Jesucristo expuso a los religiosos de su tiempo. Gracias a Dios por su palabra que nos da ejemplo y nos dice cómo debemos de vivir y cómo debemos apartarnos de la religiosidad. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 23. Porque el Señor Jesucristo expuso a los religiosos de su tiempo, advirtiéndoles a sus discípulos del cuidado que debían de tener de no solamente hablar, sino de vivir. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés, esta frase, cátedra de Moisés, significa en el lugar de Moisés. En el lugar de Moisés, es decir, como los que enseñan la ley. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Luego pon atención a lo que dice después, mas no hagan conforme a sus obras. Todo lo que les digan, guárdenlo, que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, mis hermanos? Que los escribas y los fariseos normalmente, el día en el que se reunían en la sinagoga, ellos hablaban la ley de Moisés y verdaderamente citaban la palabra de Dios. Pero tenían el gravísimo problema de solamente citarla. No la ponían por obra. Decían lo que la ley manda, pero ellos no lo obedecían. Por lo tanto, su testimonio no era un testimonio verdadero. Y lo que el Señor termina por diciéndole es, no es un testimonio digno de imitar. No es un testimonio digno de imitar. Ves a ese escriba, ves a ese fariseo, cuando te diga lo que dice la palabra, hazlo y guárdalo, pero no lo imites, porque ese no es un verdadero testigo de Dios. Su testimonio no es congruente.
Y qué tristeza, mis hermanos, que Dios tenga que decir así de nosotros. Y mucho más aquellos que predicamos la palabra, mucho más aquellos que anunciamos la verdad de la palabra de Dios. Qué triste que nosotros vengamos ante un púlpito, hablemos la palabra de Dios, pero Dios diga de nosotros: no hagas conforme a lo que Él hace, no vivas conforme a lo que Él dice. En otra ocasión la Escritura nos dice: ve a los pastores y considera cuál es el resultado de su fe e imita su conducta si es digna. Honra a los pastores, pero también obsérvalos. Obsérvalos. Ve si el pastor es congruente con lo que dice, con lo que vive. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a obedecer a Dios y no a los hombres. Y si el pastor vive y vive lo que dice, lo que habla la palabra, entonces es alguien digno de imitar. Tal como Pablo lo dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Dios. ¿Por qué? Porque era congruente en lo que decía y lo que vivía, lo que la palabra de Dios demandaba. Así también nosotros tenemos que tener cuidado, porque el Señor nos advierte: no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pregunta: ¿cuántas cosas tú mandas que tú mismo no has hecho? ¿Cuántas cosas has exhortado a otros que tú mismo has pasado por alto? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien que trate bien a su esposa cuando tú no la tratas bien? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien que tiene que obedecer a Dios, que tiene que cambiar su manera de vivir cuando tú vives de la misma manera? En el versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, los religiosos, ni con un dedo quieren moverlas. Y hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Tan solo en este pasaje, mis hermanos, observamos 6 características de los religiosos. Número 1, dicen y no hacen. Número 2, atan cargas pesadas en otros, los cargan. Número 3, no hacen lo que ordenan a otros hacer. Número 4, quieren ser vistos por los hombres. Una persona religiosa quiere que otros lo vean, los admiren. Número 5, exigen prioridades. Exigen prioridades. Quieren ellos ser la prioridad. Llegan a un lugar y quieren que todo el mundo les ponga atención y que le den la prioridad. Y número 6, aman el reconocimiento. Incongruencia en su testimonio. Una incongruencia total en el testimonio. Los escribas y fariseos leían la ley de Moisés, la aprobaban, pero no vivían conforme a ella. Así viven, mis hermanos, los religiosos, tratando de imponer las cosas, pero terminan por quebrantarlas ellos mismos. El apóstol Pablo exhortó a los judíos cristianos en Roma. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pablo también exhortó a no ser religiosos, a vivir un testimonio verdadero, un testimonio equilibrado, maduro, un testimonio que agrade a Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pablo dice estas palabras. Dice, Romanos 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, que eres instructor de los indoctos.
maestro de niños y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, después hace una pregunta en el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y pon mucha atención en el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y esta palabra gentil habla de los que son ajenos a Dios, de los que no conocen, no pertenecen al pueblo de Dios, los que son ignorantes del Dios vivo, es decir, incrédulos. Porque este es el resultado, mi hermano, de un testimonio religioso. Ese es el resultado de un testimonio religioso, que el nombre de Dios se ha blasfemado por causa nuestra, al no dar un testimonio verdadero, un testimonio adecuado. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa nuestra. Si otros se dicen cristianos y no viven conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dicen creer, que ellos sean juzgados por Dios y que ellos se arreglen con Dios. Si Dios bien les concede el arrepentimiento para que comiencen a vivir una vida cristiana. Pero si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que tener cuidado que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa tuya. Por decir pero no hacer. Por ser un religioso. Debes de tener cuidado de no caer en esto. No ser como aquellos que el Señor dio testimonio diciendo no hagas conforme a lo que Él hace, porque dicen pero no hacen. Porque este es el resultado de un testimonio religioso, mi hermano. Que más allá de que los incrédulos sean atraídos, son alejados por causa del legalismo y por causa de la hipocresía. Más adelante tú puedes leer ahí en el mismo versículo 23, en el mismo capítulo 23 de Mateo, cómo el Señor les llama hipócritas en distintas ocasiones a los escribas y fariseos. Hipócritas porque hacen esto y dicen esto y hacen el otro. Hipócritas porque por fuera se muestran limpios, pero por dentro están llenos de hueso de muerto. ¿Por qué? Porque no había una congruencia, no había un testimonio. Eran legalistas y eran hipócritas. Y lo que producían, dice la Escritura, que en lugar de que los incrédulos sean atraídos por su testimonio a Dios, eran alejados. Van, dice la Escritura, y caminan mucho y hacen mucho esfuerzo por hacer un prosélito, por hacer un discípulo. Y una vez que le han hecho un discípulo, lo hacen 2 veces hijo del infierno. Así lo dice el Señor en Mateo 23. ¿Por qué? Porque el testimonio no era el adecuado. No era el adecuado. Recorren el mar, dice, y la tierra para hacer un discípulo. Y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Mateo 23:15. Por eso debemos de tener cuidado, mis hermanos, de no caer en la religiosidad, una religiosidad que afecte nuestro testimonio, que no permita seguir edificando un testimonio verdadero, un testimonio conforme al Dios que adoramos. Y es muy común caer en la religiosidad, y hay muchas iglesias, muchas congregaciones que caen en la religiosidad, atan cargas pesadas en los hombres, dicen y no hacen, ordenan a otros a hacer cosas que ellos mismos no hacen, les gusta ser visto por los hombres, exigen prioridades, aman el reconocimiento. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de la vestimenta? Personas que atan cargas en mujeres y les dicen, no debes de vestirte, no debes de pintarte ni peinarte. Y quieren que la mujer ande todo el día fodonga
Porque dice en la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3 que el vestido de la mujer debe de ser el interior. Y malinterpretan ese pasaje porque piensan que la Biblia rechaza completamente que una mujer se arregle, en que una mujer se peine, se pinte, se ponga guapa para su marido. Y resulta que el marido al rato anda buscando otras mujeres porque en su casa simplemente la mujer es fodonga. Y lo digo con todo el respeto. Estás viviendo una religiosidad. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que le demos prioridad, o que la mujer le debe de dar prioridad a su corazón, en ser una mujer casta, respetuosa, de un espíritu afable, pero no exime o no descarta la responsabilidad que tiene la mujer ante su marido de arreglarse. Tan solo hay algunos otros que dicen el pantalón es del diablo, o el pantalón no debe de ser usado por la mujer. La mujer no debe de usar pantalón. ¿Por qué? Porque el pantalón es vestimenta de hombre, dicen. Y la Escritura nos demanda, la mujer no usará vestido de varón. Hay de aquella mujer que use vestimenta de varón, o aquel hombre que use vestimenta de la mujer. Y hablan, y dicen, no, el pantalón es vestimenta de hombre, la mujer no debe usar pantalón. No debe de usar pantalón la mujer. Y si lo usa, entonces esa mujer anda en rebeldía. Yo le preguntaría a todos aquellos que dicen que la mujer no debe de usar un simple pantalón. Yo les preguntaría, ¿en dónde dice principalmente que en el tiempo de Jesús o en el tiempo de Moisés, que fue cuando se dictó este mandamiento, existían los pantalones? Ni siquiera existían los pantalones, mi hermano. Volvemos al punto, religiosidad. Y llegan personas que son incrédulas, y llega una mujer con pantalón, y llega el que supuestamente es conocedor de la palabra y le dice, no, tú no debes de usar pantalón, porque el pantalón es de hombre. Y aquella mujer incrédula, en lugar de ser atraída para el Señor, dice, no, ¿sabes qué? Ustedes están locos. Y el nombre de Dios es blasfemado entre ellos por causa de la religiosidad de nuestro corazón. Hay algunos otros que dicen que el asistir a la iglesia, que no debe de faltar a la iglesia, que debes de ir a la iglesia constantemente, y si no vas andas en pecado. O puedes asistir a la iglesia pero vivir en pecado. Es religiosidad. Una persona que exige que asistan a la iglesia pero es permisivo con el pecado, eso no es correcto. Una persona que se la vive en la iglesia pero tolera el pecado en su vida, como la samaritana. Tú lo puedes leer ahí en Juan capítulo 4, cómo la samaritana era una mujer religiosa. Hablaba palabras como, sabemos que ha de venir el Mesías. Sabemos que ha de venir el Mesías, y mostraba con su vida que sabía de la Escritura. Nuestros padres se adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén se ha de adorar. Pero la mujer permitía el pecado en su vida. Vivía en amaciato, vivía con una persona que no era su esposo, en fornicación, y había tenido 5 maridos. Eso es religiosidad. Querer o pretender hablarle de la palabra a otros hombres, y vas con algunos que no conocen la palabra y les hablas de Dios y les dice, la Escritura dice, y Dios murió por tus pecados, y Dios hizo esto y Dios hizo el otro, pero tú toleras el pecado en tu vida. Eso es religiosidad. O tan solo calmar la conciencia con las buenas acciones, dejar ciertos hábitos o hacer ciertas obras para querer agradar a Dios, pero que Dios, que conoce los corazones, reprueba tu vida. Acaba de pasar la Semana Santa el mes pasado, y muchos dejan de comer carne. Ahí dicen, dejo de comer carne para agradar a Dios, pero su vida es una vida de constante pecado. Y esto es equiparable a lo que hicieron Ananías y Zafira. Pretender entregarle todo a Dios, pero no hacerlo de corazón.
Ananías y Zafira pretendían entregarle todo lo que tenían a Dios y ponerlo a los pies de Dios para el servicio de la iglesia, para la manutención de los hermanos de aquel tiempo, pero en su corazón decidieron reservarse algo. Y muchas veces el cristiano religioso actúa de esa manera. Pretende asistir a la iglesia, pretende comportarse de tal manera, pretende hacer ciertas buenas acciones, pero termina por reservarse en su corazón cosas, áreas de su vida que no quiere soltar y que deshonran a Dios, como el perdón o la amargura. Pretende ser el hombre más piadoso del mundo, la mujer más piadosa, pero se niega a perdonar. Puede asistir a un instituto bíblico e incluso hablar de la palabra de Dios, pero se niega a bendecir a sus enemigos y amarlos, a darle de comer al hambriento, aun cuando el hambriento le haya hecho algo malo. ¿Por qué? Porque viven una vida de religiosidad. Y vivir de esta manera, mis hermanos, no solamente produce un engaño a la persona misma y a las que los rodean. Desgraciadamente existe mucho engaño de este estilo o de este tipo. Un engaño de religiosidad, un aparente testimonio, una aparente piedad, una aparente relación familiar con Dios. Vivir de esta manera solo produce engaño. Por eso es tan importante el conocimiento de Dios para vivir una vida cristiana equilibrada. Por eso nos llevamos 5 temas tan solo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es importante y es necesario conocer a Dios para ver si estoy viviendo conforme a lo que Él le agrada, para ver si mi testimonio está siendo el adecuado, para no ser arrastrados. Dice la Escritura que precisamente los inconstantes son los que son arrastrados y engañados. Los que viven una vida religiosa son los que terminan por ser engañados, ya sea por su propio corazón o por otras personas. Pero la religiosidad siempre va a terminar en el engaño. Dejemos de vivir una vida religiosa. En segundo lugar, otro de los mayores tropiezos para una vida de buen testimonio o de un testimonio equilibrado es el fanatismo. El fanatismo, mi hermano. Y aunque se podría decir que el fanatismo es parte de la religiosidad, podemos ver que el fanatismo es como una lepra que se quiere introducir en la iglesia de Cristo y que ha dañado a través de los siglos mucho el testimonio de la verdadera vida cristiana. ¿Cuánto daño ha causado al testimonio de la palabra este tipo de conducta, mi hermano? Una conducta fanática. El fanatismo es simplemente un legalismo liberal. Pudiera ser una paradoja, mi hermano, pero es verdad. Una paradoja, ¿por qué? Porque son tan legalistas, tan cerrados en actuar de ciertas formas y al mismo tiempo, mi hermano, son liberales en cosas que la palabra de Dios ni siquiera ha dicho. Lleva a cometer hechos que después resultan en una vergüenza para el cristianismo o una vergüenza para la vida cristiana. Existe un ejemplo bien claro en el libro de los Hechos. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Porque aquí en este pasaje de Hechos vemos unos hombres que se decían piadosos, que creían que por solamente decir, por solamente creerlo o simplemente declararlo, ya eran hombres que tenían la autoridad de parte de Dios y que Dios respaldaba sus vidas y sus hechos. Y se equivocaron, mi hermano, y resultó en una vergüenza para ellos. Hechos capítulo 19. En el versículo 13, Hechos 19, 13. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y luego dice en el versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo,
A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. No eran conocidos por Dios y mucho menos eran conocidos por unos demonios, mi hermano. Porque su testimonio no daba para que los demonios los quisieran conocer. A Pablo conocían porque era un hombre poderoso en palabra y poderoso en hechos. Y el apóstol Pablo hablaba con autoridad. Dios lo respaldaba y los demonios salían fuera. Pero en esta ocasión, el demonio, el espíritu malo le contesta a estos hombres: ¿y ustedes quiénes son? Dice, y el hombre en una disculpa, mis hermanos, se interrumpió la transmisión. Pero bueno, continuamos. Aunque dice la Escritura que por este hecho muchos tuvieron temor y el nombre del Señor fue magnificado, muchos hoy en día que actúan de la misma manera engañan a otros y los alejan de la verdad. Vemos a todos aquellos fanáticos que echan fuera espíritus de no sé cuántas cosas. El espíritu del cigarro, el espíritu de la mentira, el espíritu de no sé qué, el espíritu del adulterio. Fanáticos, mis hermanos, porque son cosas que Dios ni siquiera aprueba, que no vienen en la Escritura, que Dios jamás dijo que existieran. O aquellos milagreros, aquellos decretadores de abundancia. Aquellos decretadores de sanidad que solo producen vergüenza para el verdadero cristianismo. Porque no importa cuántos seguidores tengan, Dios jamás va a aprobar un comportamiento que esté alejado de su integridad. Jamás. No importa cuántos milagros pretendan hacer, no importa cuántos demonios pretendan echar fuera, o cuántas sanidades pretendan hacer. Mateo 7, 24 y 25, Mateo 7, 21, 22 y 23 nos dicen claramente que no importa eso. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Es lo que le dice. ¿Por qué? Porque Dios no aprueba un comportamiento que esté alejado de su integridad. Sería bueno que también aquellos milagreros, aquellos espiritureros o aquellos fanáticos, decretadores de abundancia, de prosperidad, de sanidad y no sé cuántas cosas, también les cayeran los demonios y los hicieran correr desnudos y heridos para que quedara expuesta su vergüenza. ¿Por qué? Porque el fanatismo, mi hermano, daña el testimonio de la vida cristiana. Por ejemplo, vemos los que decretan sanidades. Tan solo hace algún tiempo acabamos de ver la vergüenza que causó aquella mujer que, decretando sanidad sobre un hombre, quedó en la vergüenza, mi hermano. Quedó en la vergüenza. Decreto sanidad sobre tu vida y no vamos a aceptar un no por respuesta. ¿Y qué pasó? Se murió aquel hombre, porque era la voluntad del hombre, que es de Dios, que el hombre muriera. Simplemente el fanatismo nos llevó a una vergüenza. O aquel apóstol de Jesucristo, supuestamente llamado Guillermo Maldonado, una vergüenza para el evangelio o el verdadero evangelio de la palabra de Dios. Decretador de abundancia, de sanidad y que nada te puede dañar. ¿Dónde está ahorita en el COVID-19? ¿Dónde está ahorita en medio de la pandemia? Quedó en la vergüenza, mi hermano. Quedó en la vergüenza por su fanatismo y religiosidad, por el engaño.
Las cruzadas que han dado muerte a cantidad impresionantes de hombres por una supuesta fe puesta en Cristo Jesús que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Un fanatismo destructor, mi hermano. O las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Las temblorinas. Las unciones del vómito y de la cachetada y del saco y de la manguera de agua y no sé cuántas cosas más. Supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que solamente avergüenzan la vida cristiana. No forjan un testimonio verdadero. La realidad, mis hermanos, es que el fanatismo solo produce desorden. Solo produce confusión, no edifica, no hay sustento bíblico, no hay fundamento ni ninguna otra cosa que pueda producir un testimonio agradable a Dios y que pueda atraer a otros a la salvación. Mis hermanos, alejémonos de estas prácticas fanáticas. Alejémonos, porque no vas a formar un testimonio conforme al que Dios quiere que tú formes. Fanatismo que produce tropiezos, mi hermano. Pero por otro lado tenemos el humanismo finalmente. Religiosidad, fanatismo y en tercer lugar, humanismo. El humanismo, mi hermano, sin duda es el más sutil de los peligros que la verdadera vida cristiana puede enfrentar. Es el más sutil de los peligros. Es el más sutil de los peligros para forjar un testimonio adecuado. Este tipo de comportamiento, mi hermano, humanista, es capaz de engañar incluso a un verdadero creyente. Un creyente que, aunque es verdadero, carece de sensibilidad para discernir entre lo bueno y lo malo, porque no ejercita sus sentidos espirituales. Muchas iglesias y muchos cristianos están cayendo de una manera inconsciente en este tipo de comportamiento. Un comportamiento humanista. ¿Por qué? Porque parece, mi hermano, el humanismo parece cristianismo, pero no es cristianismo. Parece cristianismo, pero no es cristianismo. Y esto es lo peligroso del humanismo. El verdadero cristianismo, mi hermano, tiene su fundamento en Cristo. Y es Cristo el centro de la vida del creyente. Es Cristo el motor de su comportamiento y la base de sus decisiones. ¿Cuántos viven de esta manera? En donde Cristo es el motor de tu comportamiento. En donde Cristo es la base de tus decisiones. En donde Cristo es tu fundamento. Bueno, entonces eso es verdadero cristianismo. Pero el humanismo cristiano, si podemos llamarlo de alguna manera de esta forma, el humanismo que se ha querido introducir en el cristianismo es simplemente la filosofía humanista mezclada con los principios de la palabra de Dios. Es una mezcla. Es una mezcla entre los principios morales del mundo, la filosofía humanista mezclada con la palabra de Dios, que pueden ser acomodados o conformados a la mente del hombre. Esto trae consecuencias desastrosas, mis hermanos, debido a que lleva a creer a los hombres que son de Dios por causa de una moralidad, cuando la realidad es que van en contra de la voluntad del Padre. Es decir, hay un engaño diabólico en ello. Es un engaño diabólico. ¿Por qué? Porque hacen pensar que por causa de una moralidad ya pertenecen al reino de Dios. Aun cuando dice la Escritura que el que no es con Cristo, contra Él es. El que con Cristo no recoge, entonces desparrama. Es decir, que si no estás recogiendo, si no estás trabajando juntamente con Cristo, entonces estás en contra de Él y estás provocando un desorden de lo que Cristo quiere hacer un orden. Por ejemplo, ¿cuántos recordamos aquellas palabras bien intencionadas del apóstol Pedro? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En Mateo 16:22.
Cuando el Señor Jesucristo les había declarado que era necesario que fuera entregado por los sacerdotes a los romanos para que fuese entonces crucificado. El Señor les dice esto y el apóstol Pedro con unas buenas intenciones declara esto. Ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Y esto parece correcto, un buen deseo, el deseo de un corazón bueno, mi hermano. Pero la respuesta del Señor no fue de esa manera. La respuesta del Señor fue: quítate de mí, Satanás. Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto es precisamente lo que el humanismo hace de una manera muy sutil. Quita la mirada del hombre de Dios y la pone en la de los hombres, con una apariencia de piedad, con una buena intención, pero que carece de carácter bíblico, carece de la voluntad del Padre. Quita a Dios y su voluntad de ser la prioridad y acomoda en primer lugar el sentimiento o los pensamientos del hombre. De modo que comienza el cristiano a pretender ser más bueno que Dios y minimiza por completo la santidad y la justicia de Dios y exalta las buenas intenciones del hombre. Quizá era lo que pasaba en la iglesia de Corintio. En el capítulo 5 de la primera carta, cuando la iglesia de Corinto estaba permitiendo que un muchachito tuviera relaciones sexuales con la esposa de su padre o con su madrastra. Buenas intenciones, no hay que juzgarlo, mira, se aman, el amor es prioridad. O como una vez leí en Facebook de un hombre bien intencionado pero religioso: el amor todo lo permite. Y no es cierto, mi hermano. El amor no todo lo permite. El amor es de Dios y el amor se basa en los fundamentos y en el carácter de Dios, en sus atributos y en sus estándares, no en los estándares del pensamiento del hombre. El humanismo quita completamente la santidad, la justicia de Dios y exalta el pensamiento del hombre. Esto produce que muchos que piensan creer y seguir al Señor se vean evidenciados por priorizar el pecado. Es decir, que muchos comienzan a ver el pecado como algo no tan destructivo, ignorando completamente lo desgarrador que fue la muerte del Señor Jesús en la cruz por causa del pecado. Porque así como Jesús fue desgarrado, así también el pecado es destructor. Comienzan a condenar pecados grandes, pero pasar por alto y aún practicar pecados que supuestamente para la mente humana son pequeños. Por ejemplo, comienzan a justificar la mentira por un bien mayor. Y ven una noticia de un hombre que asesinó y lo condenan, pero no se dan cuenta que ellos son unos mentirosos, que ellos mienten constantemente, o que adulteran, o que ven pornografía. Es humanista y fanático y religioso. ¿Por qué? Porque está justificando la mentira por un bien mayor. El robo, el adulterio, porque se aman, o incluso la unión homosexual, porque se aman. Eso no es correcto, mi hermano. Cosas que Dios rechaza, pero que el hombre humanista acepta. El humanista toma la moralidad de Dios, pero no como una demanda de un Dios santo, no, sino como principios morales para llevar una vida más saludable en esta tierra. Perdona, porque el perdón sana tu cuerpo. Y dejan de lado el perdona, porque Dios dice que perdones. Perdona de la manera que Cristo te ha perdonado a ti. Comienzan a introducir los principios morales de la palabra de Dios, pero no como una demanda de un Dios santo, sino
como principios para una vida más llevadera y saludable en esta tierra. Cuidado, parece cristianismo, pero no es cristianismo. Hoy en día, mis hermanos, vemos tantos motivadores cristianos. Se han levantado tantos motivadores cristianos, mi hermano. Motivadores que tienen millones de seguidores. Millones, literalmente. El día de ayer veía uno que tenía 2.5 millones de seguidores en su página de Facebook. Pero esos seguidores son seguidores de todo tipo. Comparten sus frases, aceptan su filosofía, aun cuando no sean verdaderos cristianos. Eso es lo que produce un humanismo dentro del cristianismo. Pensar que puede ser un motivador para una mejor vida en esta tierra, cuando la Escritura claramente nos marca las demandas de Dios como cristianos. Y no estoy diciendo que un cristiano debe de ser aborrecido por todo el mundo, no. Simplemente estoy diciendo que el verdadero testimonio, mi hermano, fuera del humanismo, fuera de la religiosidad, del fanatismo, el verdadero testimonio no debe de compaginar con el pensamiento de este mundo. No puedo yo ser cristiano y ser seguido por todo tipo de gente y ser aceptado por todos. Muchos motivadores cristianos se han levantado, motivadores que hablan de los beneficios que la palabra de Dios trae, las bendiciones, pero nunca hablan de la responsabilidad que tenemos como creyentes, la constante santificación, el constante crecimiento en el carácter, la búsqueda de un testimonio cada vez más acercado al testimonio de Cristo Jesús. No te hablan de eso. Es meramente un humanismo. Y es peligroso, mi hermano, para el testimonio de la vida cristiana. Algunos han hablado que la marca de la bestia, marcada en Apocalipsis, o el 666, del cual dice la Escritura que se marcarían en el brazo o en la frente, no es un chip como muchos piensan, sino más bien es un humanismo introducido en el cristianismo. El 6 es el número del hombre. El número del hombre. Y el 666 es el pensamiento del hombre exaltado de una manera impresionante. Un humanismo en la iglesia, un humanismo que pretende derribar los argumentos, los fundamentos de la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios en sus bendiciones, pero rechazarla en sus responsabilidades que nos demanda como creyentes. Conclusión, mis hermanos, es necesario un testimonio conforme a la palabra de Dios. Un testimonio conforme a la palabra de Dios en la vida del creyente. Un testimonio que vaya acorde a lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Un testimonio que esté alejado de la religiosidad. Un testimonio que esté alejado del fanatismo. Un testimonio que esté alejado del fanatismo, del humanismo. El Señor, mi hermano, no necesita consejo. El Señor no necesita ideas revolucionadas o métodos nuevos para ganar almas. Lo que el Señor demanda de nosotros es una completa obediencia. Es así como se forja un testimonio equilibrado. Un testimonio equilibrado tiene su fundamento en la total y completa obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho, no en ideas nuevas, no en nuevos consejos, no en ideas revolucionarias, no en métodos nuevos. No, Dios no necesita eso, Dios no necesita nuestro punto de vista. Lo que Dios quiere es nuestra obediencia, y de nuestra obediencia Dios va a forjar el testimonio. Es todo lo que Dios desea de nosotros.
Obedecer lo que Dios ha dicho de la manera que Dios ha dicho. No podemos pretender ser más buenos que Dios. Tampoco podemos pretender tener una mayor sabiduría que Él. Dios ha dicho, y Él es el que añade a la salvación. Lo que Dios ha dicho, eso se debe de hacer, y Él es el que añade cada día a los que han de ser salvos. No nosotros, no nuestros métodos, no nuestra manera de hablar, no nuestra manera de pensar. Apeguémonos a lo que dice la Escritura para poder forjar un testimonio equilibrado. Nosotros somos siervos únicamente, mi hermano. Siervos que debemos obedecer, que debemos estar puestos para hacer la voluntad de nuestro Señor. Dios no requiere de gente proactiva, en el sentido de hacer cosas que Dios jamás ha mandado que hagamos. Aun cuando estas cosas parezcan buenas o tengan una apariencia de piedad, no. Necesitamos llenarnos más de la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos más del Espíritu Santo. Ejercitar nuestros sentidos y buscar en verdad ser de testimonio. Un testimonio que atraiga a otros. Un testimonio que produzca en otros el deseo de conocer al verdadero Dios. Porque eso es un testimonio equilibrado. Eso es equilibrar nuestro testimonio. Una congruencia entre lo que yo creo, lo que yo vivo, fundamentado completamente en la palabra del Señor, en lo que Dios ha dicho. Apartémonos, mis hermanos, apartémonos de todo aquello que pueda afectar nuestro testimonio y pueda contribuir a la vergüenza de un cristianismo religioso, un cristianismo fanático, un cristianismo humanista. No es suficiente con decir que creo. Necesito vivir, necesito trabajar, necesito esforzarme por forjar cada día un testimonio cada vez más parecido al de nuestro Dios. Congruencia, por favor, mis hermanos, congruencia. Congruencia. No seamos de tropiezo. Vivamos la verdadera vida cristiana. Mantengamos el equilibrio en la vida cristiana. Mantengamos un testimonio equilibrado, mi hermano. Congruencia, por favor. Cierra tus ojos, mi hermano, ahí donde te encuentras. Y démosle gracias a Dios por este tiempo y por su palabra. Bendito Padre y amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en este día, por tus misericordias y por tu gran amor, por tu paciencia, Señor, aún a pesar de nuestra ignorancia, aún a pesar de nuestra necedad, Señor, aún a pesar de nuestra falta de interés en las cosas tuyas. Mi Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a forjar un testimonio. Porque cuando leemos tu palabra y leemos el testimonio de los verdaderos hombres de Dios, no significa que fueran hombres perfectos. No significa que fueran hombres que no cometían error. Pero sí eran hombres que mantenían una congruencia entre lo que hablaban, lo que decían creer y en lo que vivían. Una congruencia entre adorar a un Dios santo y buscar la santidad. Adorar a un Dios justo y vivir en justicia. Adorar a un Dios misericordioso y actuar con misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera en la que a ti te agrade. Ayúdanos a forjar un testimonio verdadero, a forjar un testimonio equilibrado. Porque necesitamos, Señor, mostrar a este mundo que tú eres verdadero, que tú eres real y no hay otra forma en la que podamos hacerlo sino a través de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos este precioso tiempo, por tu palabra y por tu presencia entre nosotros. Gracias porque aún a pesar de que a veces, Señor, hay circunstancias difíciles que no podemos prever, tú sigues siendo fiel, Señor, y pones la palabra en la mesa para que podamos comer de ella, para que podamos vivirla. Que tu palabra se quede impregnada en nuestro corazón y no, Señor,
seamos los mismos en este día, sino que vayamos a un crecimiento. Gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos gloria. También, Señor, aprovecho para darte gracias por cada una de las familias que están reunidas en este momento, no solamente en Casa de Oración Ixoye, a través de la transmisión, sino también por cada familia que alrededor del mundo está reunida en este momento, Señor, para adorarte, para conocerte. Señor mío y Dios mío, yo te pido que tú bendigas cada una de esas familias, que tu palabra penetre en sus corazones y que, Señor mío, también tú puedas guardarlos en medio de este mundo y que tú puedas, Señor, también suplir cada una de sus necesidades. Bendice, Señor, restaura a cada persona, a cada familia. Sigue transformando vidas y sigue añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos, porque tuya es la gloria, Señor, y tuya es la obra. Gracias, Padre, te damos todo el honor y todo el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por sintonizarnos en la transmisión. Una disculpa por los inconvenientes en cuanto a la transmisión. Sabemos que de repente surgen cosas que salen fuera de nuestras manos, pero gracias a Dios se pudo transmitir la palabra de Dios, pudimos ser alimentados, meditemos en ella, no la desechemos, porque Dios quiere darnos más, mi hermano. Dios quiere darnos más de su palabra, Dios quiere darnos más de su enseñanza y Dios quiere transformarnos. Dios quiere que seamos gente que te agrade, gente que te adore, mi Dios. Gracias, Padre mío. Mis hermanos, los invito a que sigan transmitiendo, que sigan conectándose a la transmisión. El próximo miércoles estaremos transmitiendo desde la página de Misiones de Casa de Oración Guadalajara. Los invitamos para que a las 7 de la noche se puedan conectar y puedan escuchar la palabra de Dios, de enseñanza que el Señor quiere darnos. Y que mi Dios pueda seguir transformando nuestras vidas. ¿Sale? También el próximo domingo vamos a continuar con este tema del testimonio, equilibrando nuestro testimonio, parte 2, en relación a la importancia que es predicar el Evangelio y vivir de una manera que respalde esa predicación del Evangelio. Mis hermanos, que Dios los bendiga, cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo, estamos a sus órdenes. Si hay alguna necesidad de oración, alguna circunstancia en la cual podamos apoyarle, servirle, con todo gusto. Que Dios los bendiga grandemente, bendiga a sus familias y los llene de toda su gracia. Dios le bendiga, mi hermano.